Buenas tardes, estimado economista. Nuestro grupo es el grupo 9. Vamos a exponer el caso de estudio asignado en el primer parcial en la materia de fundamentos de econometría. El tema que nos ha tocado es el gasto alimentario en India de 55 familias rurales. Los integrantes del grupo son mi persona, Cristian Romero, Grace Salazar, Joana Zarango y Ami Carrascal. Hemos dividido nuestra exposición en 8 puntos. El primero es el ejercicio propuesto. Posteriormente viene la resolución de los puntos del 1 al 5, las conclusiones y los agradecimientos. El ejercicio propuesto lo hemos tomado del libro de Econometría, edición 5, de Gujarati, puntualmente de la página 81. Para el análisis hemos analizado el contenido desde la página 1 hasta la página 95. El ejercicio en su esencia relata el análisis que se realiza a 55 familias rurales de la India entre las variables gasto total y gasto en alimentos, ¿sí? Vamos a pasar a la resolución del punto 1. En la resolución del punto 1 nos pide la explicación del caso asignado, ¿no? Como pudimos ver en la lámina anterior, el caso va relacionado a la economía, en este caso de las 55 familias, referente a cómo se relaciona su gasto en alimentación versus su gasto total. Estas se definen de la siguiente manera. Tenemos como tal la definición de las variables. Como variable dependiente tenemos el gasto en alimentos y la variable independiente, el gasto total. Como modelo a utilizar, tenemos el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, en el cual vamos a estimar la función de regresión lineal poblacional mediante la función de regresión muestral. ¿Sí? Como podemos ver aquí, tenemos la función de regresión poblacional, la función de regresión muestral que nos expresa el libro, alineada a la función de regresión muestral, alineada al ejercicio, ¿sí? En la cual tenemos como variable el gasto de alimentación es igual al parámetro beta 1 techo más techo de beta 2 por el gasto total. Una vez que se ha resuelto el caso, llegamos a la definición ya tanto del beta 1 como el beta 2, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación en este caso del beta 2? El beta 2, al ser un signo positivo, lo que nos dice en sí es que tanto el gasto en alimentos está relacionado linealmente con el gasto total, ¿sí? Ahora bien, ¿qué nos dice el 0,4368? Lo que nos quiere decir este 0,4368 es que por cada rupia, en este caso que incrementa el gasto total, en promedio se incrementará 0,43 rupias de gasto en alimentación, ¿sí? En cuanto a la interpretación del R cuadrado, el R cuadrado nos da un resultado de 0,37. Lo que nos quiere decir es que en este caso el gasto total de las 55 familias de India explican alrededor del 37% de la variación del gasto en alimentación. El restante del 37% estará explicado en demás variables que se podrán analizar en posteriores casos. En cuanto al punto 2, que nos pide que verifiquemos la coherencia y consistencia de los estimadores hallados, en este caso beta 1 y beta 2. Como les había explicado ya en la lámina anterior, el beta 2, al ser un valor positivo, nos indica que existe una relación lineal entre ambas variables.
Y al final del día lo que nos dice es que si incrementa el gasto total en $1, el gasto en alimentación en promedio se incrementará en 0,43 rupias. No obstante, haciendo referencia al R cuadrado, que nos daba el 0,37, podemos decir que es coherente en el 37% de la variación, que depende una variable de otra, y el restante dependerá de más variables que se podrán analizar. En cuanto al valor del intercepto B1, existe una explicación matemática en la cual las 55 familias podrán gastar, en caso de que no exista ningún gasto total, y solo en gasto de alimentación podrán gastar 94,20. Matemáticamente esa es la explicación. Sin embargo, teóricamente, si es que no existe un gasto total, no va a existir un gasto en alimentación. Sin embargo, para asentar un poco la realidad de este ejercicio, lo que podemos decir es que en caso de que por diferentes eh, motivos las familias indias, estas 55 familias indias, dejen de percibir ingresos, podrán por sus ahorros gastar nada más en alimentación 94,20 rupias. Eso en cuanto al punto 2. Muchas gracias. A continuación, mi compañera con el punto 3. Número 3. ¿Quién nos pregunta? ¿De qué manera se puede determinar e indagar si los resultados hallados respecto de un modelo de regresión, valores estimados de beta 1 y beta 2, son vicerrectorado de docencia, unidad de apoyo a la formación académica, tema regresión lineal con dos variables, consistentes con la realidad que se está analizando? Es decir, ¿cómo se podría analizar qué tan teóricamente acertados son dichos resultados hallados? Primero debemos observar si hay coherencia, si los resultados tienen la coherencia con la que se está analizando. Comparamos los hallazgos con la teoría económica. Por ejemplo, en este ejemplo vemos los signos de los coeficientes. Aquí el coeficiente de gasto total es 0,4368, que es positivo. Lo coherente es que mientras aumente, debe aumentar el gasto de alimentos. En caso contrario, si hubiera sido negativo, estuviera disminuyendo, lo que indica factores que no están siendo considerados. Cuando tuviera coeficientes diferentes, esto indica que el problema debe tener una cuestión en la muestra, ya que sus resultados son muy diferentes. En el beta 1, el gasto en alimentos es cuando el gasto total es cero, lo que demuestra un gasto tan pequeño en alimentos con un total de 94.287 rupias, que si lo comparamos con dólar es 61 centavos, lo cual nos está demostrando una interpretación teóricamente plausible. ¿Qué quiere decir? Que existen evidencias disponibles. Hay que también tomar en cuenta que si existieran valores cercanos a cero, para esta variable independiente permite estimar un valor desconocido fuera del rango, lo que nos está demostrando que es falso. En este ejemplo de gasto alimentario de la India, los resultados son teóricamente acertados. ¿Por qué? Porque es un proceso que se relaciona con el análisis estadístico y con el conocimiento, lo que nos indica que no solo observando los números ya tenemos un valor, sino que también tenga coherencia con el problema planteado. Gracias. En este vamos a analizar el modelo de regresión lineal simple del caso de estudio. En este se va a analizar el gasto alimentario y el ingreso que vamos a ver en el Ecuador en el año 2024, basando más en la situación que tuvo, que fueron las crisis eléctricas, que son los apagones, y fue una causa que también ocasionaron despidos, por lo cual, a pesar de esto, la inflación del país se mantuvo en 1,87% de inflación, lo cual fue controlada y bueno, no afectó en cuestión de relación ingreso-gasto que vamos a plantear. Vamos a ver la diferencia que se aplicaría en los resultados hallados. Como podemos observar, en cuestión de los ingresos, el sueldo básico de Ecuador es 460 mensual en el año 2024, la canasta básica de 800, y a comparación podemos ver que Ecuador tiene una mayoría a comparación de India. Y bueno, B1 representamos el gasto alimentario, que vendría a ser el gasto mínimo, que según factores incrementó debido a la necesidad de tener un nivel medio alto, por lo cual tiene un valor más elevado que India. B2 representa una proporción marginal a consumir alimentos, pero en Ecuador muchas familias destinan una gran parte de ingreso
a los alimentos, pero en el caso de que tengan un ingreso extra, lo proporcionan a varios diversos como el transporte, salud, además de consumos propios y bueno. En este caso, en el año 2024, debido a la crisis, eh, su variable fue mayor, ya que debido a esto priorizaron en cuestión de los alimentos ante la incertidumbre de la economía. En el punto 5 trataremos de cuál puede ser la importancia que tengan los resultados mostrados en este estudio de caso dentro del ámbito de la política pública o dentro del ámbito privado. Los resultados del modelo de regresión analizados en este estudio de caso tienen implicaciones claves tanto para el sector público como para el privado. Dentro del ámbito de la política pública, el modelo se convierte en una herramienta fundamental. Por ejemplo, el Intercepto nos indica cuánto en promedio gasta una familia de la India en alimentos incluso cuando su ingreso es nulo. Esta información permite al Estado diseñar programas de subsidios alimentarios basados en cifras concretas, asegurando así que los hogares más pobres tengan acceso a una alimentación básica. Además, el coeficiente de variable independiente revela cuánto del ingreso adicional se destina a alimentos. Esto es esencial para orientar programas sociales y de seguridad alimentaria de forma eficiente. Es decir, que no hay que repartir todo por igual, hay que dirigir inteligentemente a aquellos grupos o familias con menos recursos, donde esa ayuda va a tener un mayor impacto positivo y va a cambiar de verdad la vida de las personas. Este tipo de información también optimiza la implementación de programas de transferencia monetaria. En otras palabras, se trata de usar datos reales para tomar decisiones mejor fundamentadas, priorizando recursos donde tendrán mayor efecto. Y en el ámbito privado los beneficios también son notables. Las empresas del sector alimentario pueden utilizar estos recursos para prever la demanda en función del comportamiento del ingreso. Es decir, si un proyecto mejora económicamente en las zonas rurales, por ejemplo, las compañías pueden anticipar un aumento en la demanda de productos básicos y planificar su producción y distribución de manera más efectiva. En conclusión, los coeficientes de regresión no son cifras exactas o técnicas, son herramientas estratégicas que nos permiten comprender la dinámica del consumo, proyectar escenarios a futuro y tomar decisiones más racionales, ya sea de una política social o una estrategia comercial. Este tipo de análisis nos ayuda a reemplazar las suposiciones con evidencias empíricas, construyendo así soluciones más sostenibles y eficaces. En conclusión, este estudio sobre el gasto alimentario en familias rurales de India nos demuestra cómo un modelo de regresión puede ofrecernos información valiosa para la toma de decisiones. Vimos que a medida que aumenta el ingreso, también lo hace el gasto en alimentos, aunque no en la misma proporción. Esto nos ayuda a diseñar políticas públicas como los subsidios alimentarios o programas sociales más eficientes. Vimos que si este modelo se aplicaría en Ecuador en el 2024, encontraríamos diferencias importantes como el gasto mínimo en alimentos sería mucho mayor, reflejado en el costo de vida del país, y la manera en que los hogares asignan su ingreso varía. Sin embargo, la utilidad del modelo se mantiene. Nos permite entender la realidad desde los datos y usar esa comprensión para actuar con mayor precisión y responsabilidad, tanto desde el sector público como del privado. A continuación presento la biografía utilizada en el estudio. Gracias por su atención.